Increíble rescate. Madre tigre salva a sus cachorros de un ataque sorprendente de una pitón Luna. La madre tigre buscaba entre las sombras de la densa selva de Chiapas, sabiendo que su vida giraba en torno a sus 3 cachorros. Cada paso que daba resonaba con el eco de su madre, quien le enseñó que la verdadera fortaleza reside en el amor y la unión familiar. Sin embargo, la selva, con su belleza y peligros, siempre tenía sorpresas. Mientras se adentraba en la espesura, la inquietud se apoderó de ella, un instinto primitivo se activó, un grito ancestral que la alertó sobre la presencia de un peligro cercano. Una pitón acechaba, su mirada fría y calculadora, lista para devorar a los pequeños inocentes que arrancaban sonrisas en su rostro, mientras observaba a sus cachorros jugar, una mezcla de miedo y determinación se apoderó de su ser. ¿Debo huir?, se preguntó, su mente acelerada empujando sus pensamientos al borde del abismo. La imagen de perder a sus pequeños le atravesó el alma como un rayo. En esos momentos de duda, un torrente de recuerdos de su madre emergió: siempre protegerás a tu familia, Luna. Nunca te rindas. Pero las sombras de la inseguridad nublaban su visión. El dilema ya estaba claro: ser una madre amorosa implica arriesgarlo todo o retroceder y salvarse a sí misma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El rugido de su corazón casi ahogó el canto de las aves que la rodeaban. Sabía que el tiempo se agotaba, la pitón se acercaba, deslizándose furtivamente, y la angustia en su pecho crecía. ¿Por qué está sucediendo esto?, cuestionó. Su respiración se volvió irregular mientras el nerviosismo se transformaba en un torrente de adrenalina. Cada segundo que pasaba, el temor de perder a los únicos seres que sabía amar como nunca antes la consumía. La selva parecía un laberinto de sombras, y la serpiente, una sentencia de muerte que acechaba. Luna cerró los ojos y visualizó a sus cachorros, inocentes y felices, riendo bajo el sol. Esa imagen le proporcionó coraje, pero también la paralizó en angustia. La presión era inmensa. Vs. Mi instinto de huir me grita que me aleje, pensó, pero lo que se encuentra en juego es mayor que mi miedo. Tenía que decidir, arriesgarse para enfrentarse a la pitón o dejar que el miedo la paralizara, condenando a sus pequeños. La tensión acumulada parecía un latido que resonaba en la selva, una sinfonía de vida que se preparaba para un desenlace incierto. Con cada latido de su corazón, la pregunta era la misma: ¿sería capaz de proteger lo que más amaba en este mundo? El conflicto estaba en su interior, un tira y afloja que la hacía dudar. Era una madre tigre, pero también era Luna, y ser ambas era un desafío que todavía necesitaba resolver. El sonido del viento soplando entre los árboles se convirtió en un murmullo de advertencia y esperanza. La pitón se cernía, y el momento de la verdad estaba por llegar. Luna sintió que el tiempo se deslizaba entre sus patas como el agua de un manantial. La selva estaba en calma, pero dentro de ella, el tumulto era abrumador. Si no decidía pronto, todo lo que amaba podría desvanecerse en un parpadeo. Recordó las palabras de su madre, resonando con una claridad asombrosa: la verdadera fuerza proviene de enfrentar tus miedos, no de huir de ellos. El eco de esas enseñanzas la invadió, empujándola a superar sus dubitaciones. El aroma a tierra húmeda y hojas descompuestas saturaba el aire, un recordatorio de la vida y la muerte que constantes se entrelazaban en aquel ecosistema. Luna respiró hondo, intentando llenar sus pulmones de determinación en lugar de miedo. Miró a sus cachorros que jugaban despreocupados, ajenos al peligro. ¿Se atreverían a seguir su ejemplo si hoy decidía arrodillarse ante su temor? La pitón, como un espectro, avanzaba lentamente, sus escamas brillando en la penumbra. La intuición de Luna se agudizó. Ya no era solo una madre defendiéndose, estaba en el umbral de convertirse en un símbolo de valentía ante su progenie. Este enfrentamiento iba más allá de ella, el futuro de sus cachorros dependía de su decisión. Recobró foco y comenzó a planear. Mientras la serpiente se acercaba, visualizaba el movimiento de sus propios músculos, lo rápidos que podían ser. Empezó a deliberar sobre su estrategia. Si corro a la izquierda, puedo atraerla hacia el arroyo.
Una vez en el agua, perderá terreno. Debería calcular mis pasos con precisión, pensó, sabiendo que el tiempo no era su aliado. Cada segundo cobraba un nuevo peso en su pecho. Luna se dio la vuelta, tratando de mover a sus cachorros hacia atrás, usando su cuerpo como barrera. El instinto maternal comenzó a florecer en toda su intensidad. Debía demostrarles que la fuerza no siempre radica en el tamaño de los músculos, sino en la voluntad de luchar por aquellos que amamos. Emitió un suave pero poderoso rugido, un sonido que resonó como un tambor en el silencio de la selva. Era su aliento frente a la tormenta. La pitón se detuvo, midiendo a su presa. Un momento crucial. Luna sintió como la adrenalina comenzaba a surcar sus venas, encendiendo una chispa que la encaró con la serpiente. No solo estoy luchando por mí, estoy luchando por ellos, reafirmó en su mente. Comenzó a moverse, moviéndose ágilmente hacia la derecha, como una hoja al viento, y provocando la reacción de la serpiente. Los instintos de caza de la pitón se dispararon. Luna utilizó cada músculo para canalizar una energía insospechada, cada paso calculado mientras medía la presión de la selva. El sonido del agua fluyendo marcaba su compás, y sabía que el momento decisivo estaba cerca. Era el instante perfecto para mostrarles a sus cachorros lo que significa enfrentarse a la adversidad. Un nuevo rugido se alzó en su garganta, dispuesto a desafiar al monstruo que amenazaba su mundo, y se preparó para dar un salto que cambiaría todo. Con el corazón en la boca, encontró su voz interior en una decisión desafiante. El momento de la verdad había llegado. Pero en el fondo, una pregunta la atormentaba: ¿sería suficiente su valentía para proteger lo que más amaba? En ese interludio entre el ataque y la defensa, Luna sintió que su vida podría transformarse de inmediato. Podría encontrar la fuerza para derrotar no solo a la pitón, sino también a sus miedos. Los siguientes segundos se transformaron en una eternidad, donde todo lo que conocía podría ser irrevocablemente alterado. La selva aguardaba, el peligro se cernía, y el destino de su familia pendía de un hilo. A medida que Luna se lanzó hacia adelante, el mundo pareció ralentizarse. Cada hoja que crujía bajo sus patas resonaba como un tambor en su pecho. El instinto puro guiaba cada movimiento, una danza ancestral que codificaba la historia de su especie. La pitón, con sus ojos fijos en ella, parecía un monstruo de pesadilla que desafiaba su realidad. El primer salto fue decisivo. Con una habilidad felina, se zambulló hacia la derecha, alejándose de su trayectoria habitual. Su plan era claro: engañar a la pitón, dirigirla hacia el arroyo donde su terreno de caza sería ineficaz. Pero cada zancada requería no solo destreza física, sino una batalla interna en la que la duda era una sombra oprimente. Luna sintió un fuerte impulso de regocijo cuando la serpiente la siguió, su largo cuerpo deslizándose con una velocidad inquietante. En su mente, se repetía el mantra de su madre: la verdadera fuerza proviene de enfrentar tus miedos. Este recordatorio se estaba forjando en una verdad, delineando el camino hacia su evolución. Mientras la pitón se acercaba, más enfocada que nunca por la ferocidad del hunting, Luna tuvo un destello de revelación. Este momento no solo era sobre la supervivencia, sino también sobre la autoafirmación. Había estado tan habituada a observar el mundo desde las sombras y la protección de los suyos, que jamás se había considerado una guerrera. Sin embargo, esa identidad estaba emergiendo con cada paso decidido. El agua del arroyo ahora estaba cerca, el sonido de su fluir fuerte y estimulante. Luna rápidamente calculó la distancia y la velocidad de su depredador. Si llego antes, puedo crear una barrera de agua que la detenga. Con cada impulso, ella se aglutinaba en una esperanza renovada, comprendiendo que su valentía era un legado, no solo una respuesta a una crisis. La pitón se lanzó con una velocidad aterradora, la distancia entre ambas disminuyendo. En un último momento de duda, vuelvo a ver a sus cachorros. En su mirada había interacción, un reflejo de la determinación que había empezado a cultivar. Si Luna fallaba, no solo serían testigos de su derrota, sino que aprenderían la lección más triste de todas: el miedo puede aplastarnos. Así que pulmón, músculo y corazón, todos unidos, se lanzaron al arroyo. Al tocar el agua, un choque de temperaturas la envolvió. Pero, de inmediato, notó que la pitón también reaccionó. Se detuvo momentáneamente, confundida por el entorno resbaladizo. Luna tomó aliento, el fluir del agua revitalizándola, mientras la serpiente luchaba por encontrar su equilibrio en el contexto hostil que había creado. Esta pausa se convirtió en un arrebato de claridad. Luna entendió que cada acción tenía repercusiones. No solo luchaba por su vida, sino también por la confianza que estaba edificando en sus cachorros.
Sabía que este era el instante crítico que definiría su papel en el mundo. No solo era una madre, sino una guerrera con fuerza renovada. Se volteó, dispuesto a enfrentar la serpiente nuevamente. El agua chisporroteaba a su alrededor, reflejando la luz y su energía vibrante. Mientras la pitón se recobraba, Luna no solo se enfrentaba a un antagonista natural, sino que se erguía en contra de sus propios límites. Había llegado a un punto de no retorno, un umbral donde la valentía debía prevalecer sobre el instinto de fuga. Hoy no es solo un día de supervivencia. Hoy es el día en que me convierto en lo que siempre debí ser, se dijo, armándose con convicción. La adrenalina saturaba su ser, y el eco de su legado resonó más fuerte que nunca. No estoy sola, aquí están mis cachorros. Justo antes de que la pitón se lanzara nuevamente, un grito primitivo surgió de su garganta. ¡Que venga! Era un llamado desafiante, un reconocimiento de que a pesar del peligro inminente, su transformación había comenzado. Mientras la serpiente se abalanzaba en su dirección, Luna se preparó para el enfrentamiento. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, no solo por su vida, sino por la de sus cachorros y la élite que había comenzado a hacer suya. ¿Podría esta lucha no solo redefinir su rol como madre, sino también revelar su verdadera esencia como guerrera? La respuesta estaba a punto de desvelarse, en el cruce de su valentía y el destino inminente que aguardaba. El agua fluyó con fuerza, creando un murmullo constante que se convertía en la banda sonora de la batalla interna que libraba Luna. Cada latido de su corazón marcaba el compás de su determinación, un ritmo que resonaba en su mente. Este era su momento. La pitón, cuyo cuerpo poderoso se movía con una agilidad asombrosa, volvía a concentrar su mirada en ella. Luna sintió la presión en su pecho, la inminente necesidad de ser más que solo una madre en medio del caos. Su mente empezó a divagar. Recordó los tiempos en que se escondía entre las sombras, sintiendo que su existencia se limitaba a ser parte del entorno, casi invisible. Pero hoy, la sensación de insignificancia era reemplazada por una nueva claridad. Ya no se sentía inferior, sus instintos estaban en pleno apogeo. ¿Qué había cambiado en ella? La respuesta era simple y compleja a la vez. Había elegido enfrentar su miedo. Mientras la pitón se lanzaba hacia ella, un momento de lucidez atravesó su mente. Luna visualizó cada movimiento, cada posibilidad. La serpiente no solo era un depredador, era un símbolo de los desafíos que había tratado de esquivar toda su vida. Y en ese instante, comprendió que cada zancada que daba estaba conectada con un propósito más grande que el de simplemente sobrevivir. Era un acto de rebelión contra la percepción de debilidad que había cargado por tanto tiempo. Con un movimiento rápido y ágil, se deslizó dentro del agua, utilizando el elemento a su favor. Sus patas se empaparon en el caudal fresco, y con cada impulso, sentía que el arroyo era una extensión de su voluntad. La pitón intentó seguirla, pero el deslizante terreno la hizo vacilar. Este era el punto crítico. Luna no solo soñaba con ser fuerte, ahora estaba mostrando al mundo, y a ella misma, que lo era. Mientras la pitón finalmente se estabilizaba y se reponía, un nuevo sentimiento emergió en Luna, la confianza. No era suficiente mirar a sus cachorros y desear protegerlos, debía demostrarles que la valentía podía tomar muchas formas. Con cada espasmo de agua a su alrededor, sentía la presión de sus antecedentes y expectativas. Ser madre no era solo un rol pasivo, era una batalla constante por su propia identidad. El gélido fluir revitalizaba su mente. Luna entendía ahora que había que actuar como aliada del entorno, no solo como madre. De repente, comenzó a planear una estrategia. Notó que la serpiente apenas podía maniobrar en el agua, lo que la convertía en un objetivo vulnerable. De los riesgos que había recopilado de su entorno, surgía una idea: usar un movimiento calculado para predisponer a la pitón a un lugar donde no podría hacer uso de su impresionante fuerza. Con un salto imprevisto, Luna se deslizó hacia la orilla, atrayendo la atención de la serpiente. La pitón, en su ceguera depredadora, fue incapaz de distinguir el truco. Luna sabía que estaba arriesgando su posición, pero su instinto la guiaba. En el momento justo, se volvió a orientar hacia su verdadero objetivo, sus cachorros. Ese era su balón de oxígeno en esta disputa. Ahora, tenía que actuar con rapidez. Con cada movimiento, sintió que el papel de la madre tigre se transformaba en uno de guerrera, una figura que jamás había creído que podía encarnar. La adrenalina le permitía pensar más allá del peligro inmediato, y sin embargo, cada paso era una mezcla de riesgo y estrategia. Sabía que la siguiente jugada no solo definiría su vida,
sino también la de sus pequeños. Mientras la pitón se lanzaba a su encuentro, Luna comprendió que cada movimiento debía ser decisivo. Un giro rápido, un salto preciso, y la serpiente se encontraría en un punto de no retorno. Sin embargo, el eco de su mantra resonó una vez más: la verdadera fuerza proviene de enfrentar tus miedos. ¿Podría esta verdad convertirse en la luz que iluminara no solo su camino, sino el de sus cachorros? Con el agua como aliada y su esencia como madre y guerrera en juego, Luna se preparó para lo que sería el enfrentamiento más decisivo de su vida. La pregunta que la atormentaba era si este nuevo yo podría enfrentarse al monstruo que amenazaba su existencia. Mientras la pitón avanzaba, la respuesta estaba a punto de revelarse, y una certeza comenzó a florecer en su interior: no había vuelta atrás. El momento de la verdad había llegado, y Luna sintió como el adrenalin se apoderaba de sus sentidos. La pitón, ahora a solo unos pasos, era una manifestación tangible de todos los miedos que había tenido que confrontar a lo largo de su vida. A medida que el monstruo se acercaba, el impulso de defender a sus cachorros eclipsaba cualquier vestigio de duda que intentara asediar su mente. Consciente del delicado equilibrio entre atacar y defender, Luna centró su energía. Miró a sus pequeños, que la observaban con ojos inocentes pero llenos de confianza. No podía defraudarles, no podía retroceder. El arroyo turbulento ofrecía una oportunidad, y con ello creció su determinación. En su interior, cada latido parecía resonar con un nuevo propósito: debía encontrar la fuerza no solo para proteger, sino para transformar su temor en acción. El agua vibraba a su alrededor, y cada movimiento que hacía era caótico pero estratégico. La serpiente se movía como un rayo, comenzando su embestida. Sin embargo, Luna ya había anticipado esta jugada. En un reflejo casi instintivo, se giró y mediante un salto coordinado, se posicionó justo donde el agua se tornaba más profunda. El cálculo era arriesgado, pero en su mente, el plan se había cristalizado. Mientras la pitón intentaba arremeter contra ella, Luna se sumergió, utilizando el agua como su aliada. Cada burbuja e impulso la acercaban más a la superficie donde sus cachorros la esperaban. Todo dependía de su siguiente movimiento: un giro, un impulso, todo debía ser perfecto. Cuando emergió del agua, lo hizo con la fuerza de una tormenta. La pitón, desorientada momentáneamente por el cambio de estrategia de Luna, se detuvo de golpe. Este instante fue crucial. Luna aprovechó la confusión y nadó hacia la orilla, donde sus cachorros seguían expectantes. En ese momento, entendió que no era solo una madre desesperada, era también una guerrera, una figura a seguir. La pitón, irritada por el descaro de la madre tigre, recuperó la compostura y se giró con rapidez. Pero ya no era solo una presa, ahora Luna se había transformado en un adversario formidable. Cada movimiento que hacía estaba impregnado de propósito, y el resplandor de su confianza se expandía por todo su ser. Al llegar a la orilla, Luna se encontró con una idea que erizó su piel: no solo debía enfrentarse a la serpiente, también debía preparar a sus cachorros para el desafío. Mirándolos, sintió que el momento no era únicamente acerca de su propia lucha personal, sino de enseñarles que el miedo podía ser un maestro y no un enemigo. En su mente resuena el mantra: la verdadera fuerza proviene de enfrentar tus miedos. Cada palabra cobraba vida a sus pies, las puertas de su futura identidad estaban a punto de abrirse. La pitón, ahora más atenta y furiosa, fijó su mirada en los cachorros, creyendo que podría avanzar hacia ellos. Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de terror y resolución. Había que actuar, y tenía que hacerlo pronto. Sabía que el siguiente paso marcaría no solo el desenlace de esta confrontación inmediata, sino que también sería el momento en que sus cachorros verían en ella un ejemplo de valentía, un modelo a seguir. Con el agua todavía salpicando a su alrededor, Luna se preparó para la próxima embestida de la pitón, su corazón latiendo desbocado al ritmo del desafío. La decisión se presentaba clara: no podía fallar, no solo por sí misma, sino por el legado que estaba forjando para sus pequeños. Mientras la pitón se lanzaba una vez más en su dirección, Luna comprendió que el verdadero desafío no consistía en vencer a la serpiente, sino en convertirse en el ser que siempre había deseado ser. ¿Podría esa revelación transformarla para siempre? El momento de definir su legado estaba a la vuelta de la esquina, y la lucha apenas comenzaba. Luna sintió como la pitón se abalanzaba con furia, pero en medio de la vorágine de emociones, una calma inesperada emergió dentro de ella. Era como si toda su vida, todos los obstáculos que había superado, la hubieran preparado para este instante.
la pitón representaba no solo un peligro físico, sino todos los miedos que había enfrentado a lo largo del tiempo, la soledad, el fracaso y la incertidumbre, que ahora quedaban eclipsados por una feroz determinación. Desde la orilla, sus cachorros la miraban con la devoción de quienes siempre han tenido fe en su madre. Era tiempo de convertir ese amor en una herramienta de fuerza. En lugar de solo actuar en defensa, Luna decidió tomar el control. Las lecciones que había aprendido en su viaje quedaban a la vista. Recuerdos de momentos pasados fluyeron en su mente, las primeras cacerías, los instintos que había desarrollado para sobrevivir, cada enseñanza que había recibido durante su crecimiento. En un instante de claridad, Luna recordó la importancia de anticipar los movimientos de su enemigo. Se preparó para el siguiente ataque de la serpiente, su mente enfocada en cada detalle de la escena. La pitón se movía rápidamente, y para ella, el tiempo parecía estirarse, como si todos los momentos de su vida la llevaban a este conflicto. Con un paso firme y calculado, se lanzó hacia un lado, desviando la línea de ataque de la pitón. El movimiento era casi danzón, la combinación de instinto y experiencia. Cuando la pitón se pasó de largo, un rugido de triunfo emergió de su interior. Se sentía poderosa, pero también comprendió que su triunfo solo tendría sentido si podía transmitir esa fuerza a sus cachorros. La batalla no solo era suya, era una oportunidad de enseñarles a enfrentar adversidades. Mientras la serpiente intentaba realizar un nuevo giro, Luna no esperaba pasivamente. Con astucia, la madre tigre aprovechó el descuido de la pitón y se lanzó sobre la serpiente, utilizando su peso y habilidades para desestabilizarla. La lucha no solo era física, en ese instante, la confianza de Luna se solidificaba y fluía en su ser. En su mente, la victoria no se trataba de matar al monstruo, sino de demostrar que cada ser tiene el poder de contrarrestar su propia serpiente interior. Luna miró a sus cachorros, quienes observaban cada movimiento con admiración. Era su momento como madre y como figura inspiradora. La enseñanza estaba a la vista, el riesgo de enfrentarse a sus miedos, por más abrumador que el desafío fuera, traía consigo una oportunidad invaluable de crecimiento. Al ver que la pitón empezaba a reptar con menos agresividad, un nuevo propósito llenó el ambiente. Luna se dio cuenta de que no solo había desafiado al monstruo externo, sino que también había liberado un monstruo interno, la fuerza y el coraje que habían estado latentes. Con cada ataque, su figura se alzaba más fuerte, su mente más clara. El momento se convertía en un rito de transformación, donde se redescubría a sí misma, donde se levantaba con un orgullo renovado. La serpiente, desarmada y confusa, se retiró lentamente. Luna, aún temblando de adrenalina, comprendió que había dejado de ser solo una madre defensiva. Ahora, era un símbolo de resistencia, resiliencia y sabiduría, lista para enfrentar cualquier adversidad. Pero en medio de su triunfo, una chispa de inquietud se coló en su corazón. ¿Había hecho suficiente para preparar a sus cachorros? ¿Estaban listos para enfrentar sus propios desafíos? Ambas preguntas reverberaban en su mente, y el desafío aún estaba lejos de ser concluido. Mientras el resplandor del sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Luna comprendió que la lucha que había enfrentado era solo el inicio de su evolución. El legado que deseaba construir para sus pequeños requería más que un triunfo único, necesitaba entrenar su mente, demostrar que el verdadero enfrentamiento comienza en el interior. Luna dio un paso, lista para continuar su camino. Y mientras lo hacía, una sombra oscura se movió en la distancia. La batalla no había terminado, y un nuevo enemigo podría estar acechando. La mira de Luna se centró en el horizonte, sintiendo que el próximo desafío no solo involucraría a la criatura salvaje, sino también a la madre poderoso que acabaría de convertirse en su propia leyenda. El aire fresco de la mañana era un recordatorio palpable de que un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades y desafíos. Luna se sintió renovada a medida que el sol comenzaba a ascender en el horizonte, su luz dorada acariciando su pelaje. Sin embargo, la inquietud persistía en su corazón. Había enfrentado a la pitón, sí, pero había algo más profundo que debía abordar: la preparación de sus cachorros, su legado. Mientras caminaba hacia la sombra de los árboles, sus pensamientos se convertían en un torrente de estrategias. ¿Cómo podía enseñar a sus pequeños a ser tan valientes como ella había sido en la confrontación de la serpiente? Se detuvo, visualizando a sus cachorros. Eran curiosos e inexpertos, su amor por la aventura podría convertirse en un riesgo en un entorno impredecible. Luna comprendió que debía guiarlos no solo a través de la experiencia, sino también mediante el entendimiento. Hoy, se dijo a sí misma, es el momento de comenzar su entrenamiento.
La visión de sus cachorros luchando con sus propios temores, enfrentándose a sus miedos internos como ella había hecho, inflamó su determinación. La batalla no había sido solo una defensa, había sido una lección en la que cada uno de ellos podría participar. Luna reunió a sus pequeños y se llevó a cabo el ejercicio de caza. Escogió un área densa de la selva, rica en sonidos e inteligencia. Sin embargo, lo hizo con un enfoque diferente. En vez de correr a cazar, iba a enseñarles a observar. La mirada intensa de sus cachorros cuando escucharon el primer salto de una presa era una mezcla de emoción y temor. Mirad y aprended, les instruyó con un tono firme pero sereno. Con movimientos calculados, demostró cómo permanecer en silencio, aproximarse con astucia y anticipar cada movimiento del objetivo. Pero no fue solo sobre el arte de la caza, sus enseñanzas se extendieron más allá. Luna recordó su propio camino, los fracasos que había soportado, los momentos en los que la duda había asaltado su mente. Cada fallo había sido un peldaño hacia su fortaleza. Necesitaba que sus cachorros entendieran que el temor tenía un lugar en sus vidas, pero no debería ser un obstáculo. Mientras les mostraba cómo ocultarse detrás de los arbustos y planear su ataque, comenzó a hablarles de la advertencia que la pitón les había ofrecido. Cada encuentro desafiante nos enseña algo, susurró. No es solo la destreza que debemos aprender, sino el valor interior que nos permitirá levantarnos después de caer. La conexión entre madre e hijos se fortalecía, sus miradas reflejaban una mezcla de aprendizaje y curiosidad. Sin embargo, el entrenamiento no siempre era fácil. La lucha interna de sus cachorros ante la inseguridad se hizo evidente. Uno de ellos, pequeño y temeroso, se mostraba reacio a atravesar los arbustos. Luna sintió que la historia se repetía. ¿Sería ella un reflejo de su propio miedo adolescente? Recuerda lo que te dije, el miedo es natural. Enfréntalo, instó, sus ojos fijos en el de su cachorro. Había una fuerza en su voz que quería compartir, una certeza que había adquirido a través del tiempo. Con cada palabra, buscaba desmantelar cualquier traba interna que pudiera tener su descendencia. Era un momento decisivo. Finalmente, el pequeño dio un paso adelante, atravesando la capa de follaje, y en su triunfante expresión, Luna se sintió iluminada. El camino hacia el crecimiento individual no solo estaba forjando a sus cachorros, también estaba curando sus propias heridas. Sin embargo, el eco de una risa en el fondo del bosque la sacó de su reflexión. Una intrusión que advertía que un nuevo desafío acechaba a la vuelta de la esquina. Con el corazón agitado y la mente alerta, Luna se giró hacia la fuente del sonido. Tal vez la lucha por su legado solo comenzaba. El viento trajo consigo un susurro inquietante, ¿y si el próximo enemigo fuera alguien que ellos conocieran? Luna se quedó inmóvil, la risa resonaba en su mente como un eco perturbador, interrumpiendo el camino que había comenzado a construir hacia el crecimiento de sus cachorros. Era una distracción peligrosa que amenazaba con desestabilizar su labor de madre. Sabía que su prioridad debía ser proteger a sus pequeños, pero esa risa daba un giro inquietante a la narrativa que había definido hasta ahora. Levantó la cabeza y, con cautela, se movió hacia la dirección del sonido. Cada paso era una prueba, por un lado, la urgencia de enfrentarse a cualquier amenaza, por otro, el deseo de no asustar a sus cachorros. Los pequeños, ahora imparables tras sus lecciones, la siguieron, su curiosidad eclipsando momentáneamente el miedo. Luna recordó su propia infancia, las innumerables lecciones de un mundo que a menudo parecía hostil. Se preguntaba si sus cachorros podrían hacer frente a un adversario conocido, alguien que les despertara emociones complicadas, y la posibilidad la intrigaba y aterraba al mismo tiempo. Mientras se adentraban en la maleza, la risa se transformó en un cántico burlesco. Un instante después, una sombra emergió detrás de un arbusto. Su antiguo rival, el joven leopardo. El corazón de Luna se aceleró, ante ella estaba alguien que había encontrado el modo de interrumpir su ámbito. Recordaba a este leopardo como un rival feroz, astuto y juguetón que había crecido de manera poderosa, dispuesto a explorar su territorio. ¿Por qué te asustas, reina de la selva?, dijo el leopardo con una sonrisa desafiante, sus ojos centelleando de diversión. Su tono era de burla, pero también había un trasfondo de desafío, base del crecimiento que Luna siempre había animado. ¿No son tus pequeños los que necesitan aprender a asustarse? El camino hacia la grandeza empieza por conocer el miedo. ¿O no? La madre tigre sintió como el peso de sus palabras la empujaba a una esquina.
Internamente, se debatía entre la necesidad de proteger a sus cachorros y la resolución de utilizar esta confrontación como una enseñanza. Decidió que la presencia del leopardo no debía ser simplemente un obstáculo, sino una oportunidad invaluable para fortalecer el crecimiento de sus crías. «Llama a tus amigos, ven aquí, que les enseñaré a no temer», replicó, con una voz que resonaba firme como una montaña. En sus ojos se encendía un fuego determinado, esta era la ocasión que había estado esperando. Si el leopardo quería desafiarla, no era solo un riesgo, sino una plataforma para que sus cachorros aprendieran el verdadero valor de la valentía. Sus pequeños, inicialmente asustados, comenzaron a comprender el giro de la situación. La risa del leopardo ya no sonaba como una amenaza, sino como un llamado abierto a la aventura. Luna observó cómo sus cachorros reunían fuerzas, cada uno aprendiendo a sostener su valentía. Mientras tanto, la batalla de ingenios entre ella y el leopardo se materializaba. La educación debía ser recíproca, no era solo una prueba para sus cachorros, sino una reafirmación de su propia fortaleza y la de sus enemigos, de su valor para convertir adversidades en integraciones significativas en su viaje. La tensión aumentaba a cada segundo. El leopardo, divertido, se preparaba para retar a los pequeños, y Luna, en su mente, calculaba cómo tomar cada riesgo que implicaba ese encuentro. Un movimiento en falso podría significar desastre, pero se volvió a preguntar, ¿estaba lista para enfrentar lo que venía? En el trasfondo de su mente, una voz resonó con fuerza: la verdadera batalla no siempre es con puños, sino con el entendimiento. Y con este pensamiento firme, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una amenaza podía transformarse en una de las lecciones más valiosas de sus vidas. Sin embargo, mientras la tensión crecía entre el grupo, el eco de una nueva risa resonó en el aire, otra que ya no era solo de diversión. Era una advertencia, algo más estaba acercándose. Esta lucha por el legado de Luna ya no se limitaba al pasado. El viento trajo consigo la certeza de que nuevas pruebas esperaban en el horizonte. ¿Qué más podrían enseñarles los encuentros de la selva? Luna sintió que el ambiente cambiaba. La risa burlona del leopardo se desvaneció, dejándole una inquietud latente. Era un recordatorio de que cualquier victoria en la vida animal, especialmente cuando se trata de la maternidad, puede ser efímera. Con los sentidos agudizados, buscó la fuente del nuevo sonido, una vibración en el aire que hizo que sus médulas se crispasen. Estar alerta era esencial, no solo para ella, sino también para sus cachorros. Sus pequeños, que habían comenzado a mostrar una bravura inesperada, pronto necesitarían comprender que el peligro puede presentarse de formas inesperadas. Mientras el leopardo preparaba un desafío para los jóvenes tigres, Luna sabía que lo que acechaba en las sombras era mucho más grave: una pitón, sigilosa y letal. Los mitos y advertencias sobre la serpiente habían recorrido su mente y el legado de su madre le resonaba: no subestimes a los que parecen inofensivos. Esa sabiduría, aunque palpable en sus recuerdos, se tornaba más crucial que nunca. Debía actuar con decisión, sin que el pánico la embargara. «Cachorros, regresen», gritó, manteniendo su voz suave pero firme, familiar a partir de cómo había moldeado sus interacciones con ellos. Mientras sus pequeños se volvían, el movimiento de la pitón reveló su presencia. La serpiente se deslizó entre la maleza, un cuerpo largo y delgado que parecía fluir sin esfuerzo. En su mente, cada segundo se convirtió en un clic de reloj que marcaba la inminente necesidad de salvaguardar a su familia. Todo lo que había aprendido sobre la maternidad ahora iba a ser puesto a prueba en una lucha real. A medida que la pitón avanzaba, Luna enmarcó su estrategia bajo un nuevo enfoque: proteger a sus cachorros y, al mismo tiempo, mostrarles el valor de la alerta y la cooperación en el grupo. No podía dejar que la intimidad de la vida familiar se viera empañada por el miedo, más bien, era el momento de cultivar el coraje. Sabía que tener a sus pequeños cautivos en el miedo no era el camino hacia el crecimiento que deseaba, así que respiró hondo y activó su lado más instintivo. «Manténganse cerca y observemos», les ordenó con la voz llena de autoridad. La energía de la selva parecía palpar la tensión, su relato se había transformado en un lienzo vibrante de acción. Mientras sus cachorros se posaban tras de ella, Luna se concentró en cómo hacer uso del terreno. Su conocimiento del entorno inmediato se volvió su arma más fuerte. En la pitón, confiada en su sigilo, no imaginaba que encontrara a una madre decidida a proteger a su prole. Luna debía pensar rápido y en una estrategia que incluyera no solo un enfrentamiento directo, sino también el aprovechamiento del terreno. Con movimientos calculados, observó cómo la serpiente deslizaba su cuerpo entre las hojas, y detectó una salida. El desafío no solo era salvar a sus cachorros, se trataba de enseñarles cómo enfrentar el juicio de la vida misma.
Quería que entendieran que en ocasiones, confrontar al enemigo era necesario, pero también lo era la astucia, la cobertura estratégica y la fuerza de un grupo. Se dio cuenta de que sus esfuerzos podrían dar lugar a una nueva fase en el desarrollo de sus crías. Mientras la pitón alzaba su cabeza y fijaba la mirada en ellos, Luna estaba lista para hacer su movimiento. Pero antes de que pudiera actuar, un rugido a lo lejos rescindió el aire, un sonido que hacía eco de poder y afirmación. ¿Sería un aliado o una nueva amenaza? El aliento de la selva tomó otro giro, y el ciclo de respuestas continuaría. ¿Sería este encuentro un punto de inflexión en la vida de sus cachorros, o las lecciones de hoy los marcarían para siempre? Luna, la madre tigre, se encontró frente a la inminente amenaza de la pitón, un desafío que no solo definía su papel como madre, sino que también estaba forjando su identidad como guerrera. En aquel momento crítico, sintió como si cada latido de su corazón resonara con poder, una sinfonía de vida en la que el temor se transformaba en determinación. Con sus cachorros a su lado, comprendía que no solo estaban en juego sus vidas, sino también las lecciones de valentía y resiliencia que les debía transmitir. Tomando una profunda respiración, Luna respiró la esencia de la selva, el aire cargado de desafíos, pero también de oportunidades. Al igual que sus propios miedos, la pitón estaba allí como un recordatorio: el peligro puede ser un maestro. Al mirar a sus pequeños, decidió que esta no sería solo una batalla de supervivencia, sino una lección sobre cómo enfrentar las adversidades. Con un rugido intenso que resonó en el aire, Luna se posicionó estratégicamente. La pitón, confiada en su destreza, avanzó sigilosamente, pero esta vez sería diferente. Esta era la batalla que definiría no solo su supervivencia, sino la existencia misma de sus cachorros como futuras guerreras y guerreros de la selva. Cada movimiento de la pitón estaba estudiado, pero Luna, con un instinto renovado, había planeado su estrategia con cuidado. Mientras luchaba contra la pitón, los instintos de Luna se afinaron. Usó el terreno a su favor, guiando a la serpiente hacia un área más abierta donde su movilidad sería limitada. Sus cachorros observaban atentamente cada movimiento, prestando atención a las tácticas que su madre empleaba. Luna se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando al depredador, sino que estaba forjando un modelo a seguir, un faro de fortaleza en tiempos de incertidumbre. La pitón, aturdida por el ingenio de Luna, empezó a desestabilizarse. Fue un momento decisivo, y Luna no dudó. Con una agilidad feroz, se lanzó hacia la serpiente, utilizando el agua cercana como una aliada más. La correntada del arroyo se convirtió en su refugio, haciéndola más rápida y certera. Al mismo tiempo, el sonido del agua fluyendo sonaba como un cántico de victoria a su alrededor. Ahora, pensó, es el momento de demostrarles que la valentía reside en enfrentar nuestros miedos, no en huir de ellos. Cuando la pitón trató de contraatacar, Luna se movió rápidamente, convirtiéndose en un torbellino de fuerza y determinación. Con un salto determinante, logró desviar a la serpiente, obligándola a perder su enfoque. Sus cachorros miraban con ojos asombrados, viendo cómo su madre se convertía en un símbolo de valentía en cada zancada. Finalmente, Luna tomó impulso y logró desestabilizar a la pitón. En un giro estratégico, la hizo caer en el arroyo, donde la serpiente, resbalando de manera ineficaz, se vio superada. Luna sintió una oleada de triunfo. No era solo una victoria sobre un enemigo, era una afirmación de su propia transformación. Miró a sus cachorros, quienes habían aprendido en un solo día que el verdadero coraje se alimenta de la unión y la determinación. Con la pitón finalmente retirada, Luna sintió como su corazón se llenaba de una satisfacción profunda. Había conquistado no solo al depredador, sino también a sus propios miedos. Hoy, no solo soy una madre, soy una guerrera, reflexionó. Al cruzar miradas con sus pequeños, entendió que la verdadera épica de ser madre no solo se trata de enfrentar amenazas externas, sino de forjar el legado de fortaleza y valentía que viviría a través de ellos. Era el principio de un nuevo capítulo. Luna sabía que el camino por recorrer sería largo y lleno de aventuras. Pero con una confianza sólida y una misión renovada, estaba lista para liderar a sus cachorros en un mundo lleno de desafíos, enseñándoles el valor de enfrentar cada adversidad con coraje y amor. A medida que caminaban juntos hacia el horizonte, el futuro brillaba ante ellos con la promesa de crecimiento y superación. Ahora, después de haber vivido esta historia de superación personal, quiero que tomen acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de demostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de las historias de superación personal saben lo importante que es.